Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos de la Borda Paredes, mi matrícula es AL084155, este es mi proyecto integrador de mi materia de estática con el profesor Ángel Hernández López. Mi proyecto consta de responder una serie de preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo explicarías el teorema de ejes paralelos en una situación de la vida diaria? Para poder entender este ejemplo debemos entender cómo se utiliza, cómo lo ubicamos en un plano, por ejemplo en un plano 2D, donde debemos entender que la inercia del objeto no se encuentra en el centro, sino se encuentra en uno de los costados, en uno de los lados, siendo paralelo al centro del objeto. Como un ejemplo muy básico de esto que estoy investigando, es una puerta. Podemos encontrar la puerta y el punto de inercia central no lo encontramos en medio de la puerta, es paralelo al medio de la puerta, que es en uno de sus costados, que es lo que hace que podamos abrir y cerrar la puerta. El producto de inercia de un área se define para un diferencial del área de A, localizado en un punto XY, y viene del producto diferencial de IX igual a XY de A. En este caso queremos ver la distancia que hay desde un punto Y a un punto X. Por ejemplo, en una pendiente, un skate se va deslizando desde una pendiente, cuesta abajo. Lo que queremos encontrar es la distancia recorrida desde el punto Y, desde su punto inicial hasta su punto final. Otro ejemplo sería una bicicleta. Pedaleamos y dejamos de pedalear. Dejamos de aplicar la fuerza a la bicicleta para poder avanzar, y de ahí podemos contar la distancia que recorrimos desde el punto que dejamos de pedalear hasta el punto que se detuvo completamente la bicicleta. Este es el producto de inercia. ¿Cómo explicarías la fricción dada en las vías del ferrocarril y sus consecuencias de no ser consideradas? Esta pregunta es una antes de la última, y la última sería: ¿por qué es importante la fricción en la construcción de diversos mecanismos y qué previenen? Estas dos preguntas las quisiera responder juntas, porque en un ferrocarril podemos considerar de que utilizamos fricción para su desaceleramiento, para su frenado. ¿Qué pasaría si ignoramos esta fricción? El ferrocarril continuaría en su avance. Pero se detendría, sí habría una manera de detenerse sin fricción, simplemente dejando de aplicar la inercia en el motor para poder que avance el ferrocarril. Automáticamente iría frenando, iría disminuyendo su velocidad hasta el punto de detenerse. Pero si olvidamos de estos factores, que es el dejar de acelerar para poder frenar de manera automática, y utilizamos los frenos lo que hacen es ir en sentido opuesto de la inercia que estamos aplicando. En este caso va a aplicar una fricción en los frenos para poder detener el vehículo. Si esto no lo consideramos, podemos ocasionar en la vida cotidiana muchos desastres, porque si no se frena el ferrocarril, pues no solamente hay uno, hay muchos que van enfrente de él, o inclusive hay pasos donde pasan los autos y pasa el ferrocarril y puede ocasionar una tragedia si es que esto no se frena. ¿Para qué? Dice, ¿por qué es importante la fricción en la construcción de diversos mecanismos que previenen en este caso accidentes catastróficos, como en este caso el frenado de un ferrocarril a altas velocidades? O inclusive hay mecanismos que son creados que pueden llegar a tener cierto roce, cierta fricción. Esto obviamente lo que hace es impedir su aceleramiento. Si nosotros queremos que una máquina sea continua, pero tiene un cierto tipo de fricción con una pieza que está a un costado, llega un roce, lo que va a hacer es que empieza a frenarlo. Poco a poco lo va a ir frenando, inclusive desgastando, porque lo que produce una fricción es un calentamiento. Y si esto es perjudicial para nuestra máquina, pues hay que evitarlo a toda costa, evitar al momento de la creación o el diseño. En este caso podemos hacer un diseño en SolidWorks en el cual podemos prevenir este tipo de fricciones que son inconvenientes en este sentido, pues los evitamos. Pero en el sentido del ferrocarril, que necesitamos forzosamente un tipo de fricción para frenar el aceleramiento de una manera espontánea, pues en ambos casos para eso es una planeación. Con esto culmino mi proyecto integrador de estática. Mi nombre es Juan Carlos de la Borda Paredes. Muchas gracias. Hasta luego.